En una fría y oscura noche de otoño, mientras la niebla se arrastraba por las calles empedradas de la pequeña aldea de Europa del Este, un forastero llegó. El rumor de sus pasos resonaba en el silencio de la noche, mientras el pueblo dormía, ajeno al peligro que se cernía sobre ellos. El forastero era un cazador de vampiros, un hombre valiente cuyo nombre se había forjado en la lucha contra el mal. Armado con estacas de madera y agua bendita, el cazador había llegado al pueblo con la determinación de acabar con la terrible criatura que aterrorizaba a los lugareños. Su llegada no pasó desapercibida, y pronto los habitantes del pueblo se enteraron de la presencia del cazador. Al principio, algunos dudaron de sus intenciones, pero pronto reconocieron su valentía y decidieron ayudarlo en su misión. Juntos, trazaron un plan para acabar con el vampiro de una vez por todas. El cazador, cuyo nombre era Víctor, provenía de tierras lejanas. Había viajado por toda Europa del Este, enfrentándose a diversas criaturas de la noche. Los aldeanos, al enterarse de su llegada, sintieron un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que había cubierto su hogar desde la llegada del vampiro. Víctor no era un hombre alto, pero su presencia imponente y su mirada firme dejaban claro que no se detendría ante nada hasta cumplir su misión. Su larga capa negra se mecía con el viento nocturno mientras avanzaba por las solitarias calles del pueblo, con la determinación ardiente en su corazón y la firme convicción de que pondría fin al reinado de terror del vampiro. Al caer la noche, el cazador se dirigió al cementerio donde se suponía que el vampiro descansaba durante el día. Acompañado por algunos lugareños valientes, avanzó entre las tumbas, con el corazón lleno de determinación y los sentidos alerta. La luna brillaba en lo alto, iluminando débilmente el camino mientras se adentraban en la oscuridad del camposanto. El viento soplaba entre los árboles, susurrando antiguas leyendas y alimentando el miedo en los corazones de los presentes. Las sombras parecían cobrar vida, y cada ruido hacía que el grupo se estremeciera de temor. Sin embargo, el cazador no vaciló, su voluntad de hierro lo impulsaba hacia adelante, dispuesto a enfrentarse al mal que acechaba en la noche. Víctor, con su mirada aguda, observaba cada rincón del oscuro cementerio. La tensión en el aire era palpable, y el sonido de los pasos resonaba en el silencio de la noche. Los lugareños que lo acompañaban miraban a su alrededor con nerviosismo, listos para enfrentarse a cualquier peligro que pudiera surgir. A medida que avanzaban entre las tumbas, una sensación de malestar se apoderaba del grupo. Cada sombra parecía ocultar un peligro desconocido, y el aire estaba cargado de una energía ominosa que les erizaba la piel. Sin embargo, el cazador siguió adelante, su determinación inquebrantable guiándolo a través de la oscuridad. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. El grupo se detuvo en seco, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. El cazador apretó con fuerza el mango de su estaca de madera, preparado para lo que fuera que pudiera encontrarse delante. Y entonces, emergió de entre las sombras la figura del vampiro. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, y sus colmillos goteaban de sed de sangre. Con un gruñido siniestro, se abalanzó sobre el grupo, listo para atacar. El cazador no vaciló. Con un movimiento rápido, sacó una estaca de su cinturón y se lanzó hacia el vampiro. Una feroz batalla estalló entre los dos, con el sonido de los golpes resonando en la noche. El cazador luchaba con todas sus fuerzas, esquivando los ataques del vampiro y buscando una oportunidad para clavar la estaca en su corazón. Víctor, con su entrenamiento y experiencia, se enfrentaba al vampiro con valentía y destreza. Cada movimiento era calculado, cada golpe dirigido con precisión mortal. El vampiro, por su parte, era un enemigo formidable, con una fuerza y velocidad sobrenaturales que lo convertían en un oponente temible. Sin embargo, el cazador no retrocedía, su determinación ardiente lo impulsaba hacia adelante, decidido a proteger al pueblo del mal que acechaba en la noche. Con un movimiento ágil, el cazador logró esquivar el ataque del vampiro y clavar la estaca en su corazón. Un grito horrible resonó en el aire mientras el vampiro se retorcía de dolor, su cuerpo convulsionando violentamente antes de desplomarse en el suelo, inerte. El cazador se quedó quieto por un momento,
su aliento agitado en el aire frío de la noche. Había tenido éxito. El vampiro yacía muerto a sus pies, su reinado de terror había llegado a su fin. Los lugareños se acercaron con cautela, incrédulos ante lo que acababan de presenciar. Pero cuando vieron al vampiro yaciendo sin vida en el suelo, supieron que por fin podrían vivir en paz. Víctor observó el cuerpo del vampiro con satisfacción. Había cumplido su promesa de liberar al pueblo del mal que lo había acechado durante tanto tiempo. Sin embargo, sabía que su trabajo aún no había terminado. Debía asegurarse de que el vampiro no regresara de entre los muertos para atormentar al pueblo una vez más. Con el peligro finalmente disipado, el grupo emprendió el regreso al pueblo. La luna brillaba sobre ellos, iluminando su camino a través de la oscuridad mientras dejaban atrás el cementerio maldito. A medida que se acercaban al pueblo, los lugareños salieron de sus casas para recibir al cazador y a su grupo como héroes. Se abrazaron unos a otros con alivio y alegría, agradecidos de que el mal que había acechado en las sombras durante tanto tiempo finalmente hubiera sido derrotado. Sin embargo, a pesar de la celebración, una sensación de inquietud persistía en el aire. Sabían que la muerte del vampiro no significaba necesariamente el fin de sus problemas. Las sombras seguían siendo oscuras y profundas, y el mal aún podía esconderse en los rincones más oscuros del mundo. Esa noche, el pueblo entero celebró la victoria sobre el vampiro. Se organizaron festividades en las calles, con comida, bebida y música para todos. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche y las sombras se alargaban, un miedo persistente se aferraba a los corazones de los lugareños. El cazador observaba desde la distancia, su mente alerta a cualquier señal de peligro. Sabía que el mal no descansaba fácilmente, y que debían permanecer vigilantes incluso en tiempos de celebración. De repente, un grito desgarrador rompió la noche. El cazador se puso en alerta, su mano instintivamente alcanzando el mango de su estaca de madera. Algo estaba mal. El mal no había sido erradicado por completo. El cazador se abrió paso entre la multitud, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. A lo lejos, vio la figura del vampiro, de pie en medio de la plaza principal, sus ojos brillando con una luz siniestra. La multitud retrocedió con horror, algunos gritando de terror mientras el vampiro se abalanzaba sobre ellos, sediento de venganza por su derrota anterior. El cazador se enfrentó nuevamente al vampiro, su mente clara y sus sentidos alerta. Sabía que esta vez sería más difícil, que el vampiro no se rendiría tan fácilmente. Pero estaba decidido a proteger al pueblo, cueste lo que cueste. Una vez más, la plaza se convirtió en el escenario de una feroz batalla entre el cazador y el vampiro. Los dos lucharon con una ferocidad renovada, cada uno determinado a salir victorioso. El cazador esquivaba los rápidos movimientos del vampiro, buscando una oportunidad para clavar la estaca en su corazón. El vampiro, por su parte, era un enemigo formidable, con fuerza y velocidad sobrenaturales que lo convertían en un oponente temible. La multitud observaba con horror, sin poder apartar la mirada de la lucha que se desarrollaba ante sus ojos. Sabían que el destino del pueblo estaba en juego, que la batalla entre el bien y el mal se libraba justo delante de ellos. A pesar de su valentía y determinación, el cazador comenzaba a flaquear. El vampiro era un enemigo formidable, y a pesar de todos sus esfuerzos, el cazador estaba luchando por mantenerse firme. El vampiro, por su parte, parecía invencible, sus ataques eran rápidos y mortales, y el cazador luchaba por esquivarlos. Con un movimiento rápido, el vampiro logró derribar al cazador, enviándolo al suelo con un golpe sordo. La multitud gritó con horror mientras el cazador luchaba por ponerse de pie, su mente nublada por el dolor y la fatiga. Sabían que si el cazador caía, el pueblo estaría perdido. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, un valiente lugareño se abalanzó sobre el vampiro, distrayéndolo el tiempo suficiente para que el cazador pudiera recuperarse. Con renovada determinación, el cazador se puso en pie, su mano aferrando con fuerza el mango de su estaca de madera. Juntos, el cazador y el lugareño lucharon contra el vampiro,
cada golpe y esquivar llevándolos un paso más cerca de la victoria. La multitud los observaba con aliento contenido, rezando para que el bien prevaleciera sobre el mal. Con un esfuerzo final, el cazador logró clavar la estaca en el corazón del vampiro, poniendo fin a su reinado de terror de una vez por todas. Un grito horrible resonó en el aire mientras el vampiro se desplomaba en el suelo, su cuerpo convulsionando violentamente antes de desintegrarse en polvo. La multitud estalló en vítores y aplausos, agradecidos de que el mal finalmente hubiera sido derrotado. El cazador y el valiente lugareño se abrazaron, su unión en la batalla fortaleciendo su amistad para siempre. Con el vampiro finalmente destruido, el pueblo pudo respirar aliviado una vez más. La paz y la tranquilidad regresaron a las calles empedradas, y los lugareños pudieron volver a sus vidas normales, libres del miedo que los había atormentado durante tanto tiempo. El cazador decidió quedarse en el pueblo por un tiempo, para asegurarse de que el mal no regresara. Junto con el valiente lugareño que lo había ayudado en la batalla, patrullaba las calles por la noche, vigilando las sombras en busca de cualquier signo de peligro. Víctor sabía que el mal nunca descansaba por completo, y estaba decidido a proteger al pueblo del que ahora consideraba su hogar. Cada noche, patrullaban las calles, asegurándose de que el pueblo estuviera a salvo del mal que acechaba en la oscuridad. Con el paso de los años, la historia del vampiro y el cazador se convirtió en una leyenda que se contaba de generación en generación. Los niños escuchaban con asombro mientras los ancianos relataban la historia de cómo el pueblo había sido salvado por la valentía y determinación del cazador. Aunque el mal había sido derrotado, la gente nunca olvidaría la lección que habían aprendido, que el mal puede acechar en las sombras, esperando su oportunidad para atacar. Y aunque el vampiro había sido destruido, la lucha entre el bien y el mal continuaría por siempre. Víctor y su compañero lugareño se convirtieron en leyendas vivientes, recordados por su valentía y su sacrificio en la batalla contra el vampiro. Aunque los años pasaban y la memoria se desvanecía, la leyenda del cazador y el vampiro perduraba, recordando a todos que el mal puede acechar en las sombras, incluso en los lugares más inesperados. A pesar de la paz que reinaba en el pueblo, el cazador sabía que debía permanecer vigilante. El mal nunca descansaba, y él estaba determinado a proteger al pueblo del que ahora consideraba su hogar. Cada noche, patrullaba las calles junto con el valiente lugareño que lo había ayudado en la batalla contra el vampiro. Juntos, mantenían a raya las sombras, asegurándose de que el pueblo estuviera a salvo del mal que acechaba en la oscuridad. Víctor sabía que su trabajo nunca terminaría. Aunque el vampiro había sido derrotado, siempre habría otras criaturas de la noche dispuestas a aprovecharse de la inocencia de los aldeanos. Sin embargo, con su valentía y determinación, estaba decidido a proteger al pueblo del mal que acechaba en las sombras. A medida que pasaban los años, el pueblo prosperó y creció, y la leyenda del vampiro y el cazador se desvaneció lentamente en el pasado. Sin embargo, el cazador nunca olvidó la promesa que le había hecho al pueblo de protegerlo del mal. Y aunque el mal nunca desaparecería por completo, el cazador sabía que mientras él y el valiente lugareño siguieran vigilando las sombras, el pueblo estaría a salvo. Porque, en última instancia, la luz siempre prevalecería sobre la oscuridad, y el amanecer traería consigo una nueva esperanza para todos aquellos que vivían con miedo en las sombras.